Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Presidenta, buenas tardes. Ya la ciudadanía lo propio, la que está aquí presente, la que puede ver este debate por los medios de comunicación, y a mis colegas y compañeros asambleístas, evidentemente, un saludo. Me agrada escuchar las intervenciones que se están dando en el Pleno de esta Asamblea Nacional, porque creo que están sintonizándose con el momento. Y seguramente este será el debate más importante y más sensible en lo que va de esta Asamblea Nacional. Y digo esto porque la ley que vamos a tratar tiene implicaciones significativas, no solamente en un conjunto de sectores y actores beneficiarios de la ley, sino pone en riesgo, desde mi punto de vista, el conjunto de una economía que es dolarizada y tiene implicaciones importantes en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido, sabiendo que es una ley trascendente, y les invito a los colegas asambleístas que quisieran hacer lo mismo, pude acceder a algunos documentos de archivo de la Asamblea Nacional, particularmente de abril del año 94. En ese abril del año 94 se discutía para su aprobación la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Y esa ley fue aprobada con bombos y platillos en el año 94, pero fue llorada dramáticamente en el año 99. Porque cuando uno trata de economía, lo importante no es solamente fijarse cuántos árboles se ven beneficiados, sino si el bosque en su conjunto se pone en peligro. Lo importante cuando uno trata una ley de este tipo no es solamente saber cuáles son los beneficios para los 2 próximos años, sino las consecuencias y las renuncias fiscales que el Estado hará, como en este texto de ley se discute, en los próximos 8, 12, 15 o 20 años. Por lo tanto, es evidentemente una ley de altísima responsabilidad en el debate, este primer debate y el segundo debate. Insisto, a las bancadas que estuvieron presentes en ese momento, revisen lo que decían sus partidos políticos en esa discusión. Revisen las preocupaciones que tenían de elementos como la no regulación del sistema financiero, como la apertura de la cuenta de capitales sin beneficio de inventario. Lo que se generó en ese año es que, claro, en el año 94 entraron a la economía cerca de 4.000 millones de dólares, que salieron tan rápido como entraron en el conflicto bélico del 95, ¿no es cierto?, y le generaron un problema, primero de liquidez y luego de solvencia al sistema financiero nacional. ¿Cuál es el resultado? Cerca de 3 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar en el año 99 y 2000. Pero vamos entonces a la ley. Y quisiera intervenir en 2 grandes bloques. El primero muy corto, porque es del político. Pero sin embargo, de que es muy corto, tal vez es el problema más central de esta ley. Y el problema más importante es que es político. Pero no es un problema político del Partido Social Cristiano, ni de Creo, ni del BIN, ni de la ID. Es un problema político del gobierno. Porque cuando el gobierno fue candidatura, nunca se dijo que esto se iba a implementar en su programa de gobierno. Cuando el gobierno pidió el voto, nunca incorporó elementos de esto pidiendo el voto a esa ciudadanía. Y la vida es tan paradójica que seguramente hoy con esta ley no se ven beneficiados los que votaron por el gobierno, sino justamente los que no votaron por el gobierno. Y ese, a mi juicio, es el principal problema de esta ley, un problema político. Y no está mal el cambio de dirección. Lo importante es que se alimente a la ciudadanía y no se le diga que hay ese cambio de dirección. Pero vamos a lo central, que seguramente son los elementos técnicos. Y aquí seguramente el tiempo queda corto porque hay muchos elementos que señalar. Pero el primero, insisto sobre la advertencia. Señoras y señores legisladores, ¿cuál es el impacto fiscal de esta ley en el mediano y largo plazo? Y para que podamos respondernos esa pregunta, algunos legisladores ya los decían, me alegra que este sea una preocupación, deberíamos saber cuál es el informe de sostenibilidad que el ente rector de las finanzas públicas y de la economía nacional ha hecho sobre esta iniciativa legal. Y al menos lo que tenemos nosotros es esta página de 2 carillas donde nos dicen que sí hay informes, pero vale la pena saber esos informes. Porque aquí no solamente tenemos beneficios para determinados grupos económicos, sino que en cristiano, para que la gente nos entienda, cuando yo voy a exonerar del impuesto a la renta por tantos años y de manera tan generosa, voy a tener también una renuncia fiscal. Y esa renuncia fiscal significa que voy a dejar de atender, al menos por ese tiempo, en la manera en que lo venía haciendo las necesidades sociales. Este proyecto de ley tiene conceptos que en sí mismos no son malos. Las remisiones, los incentivos se pueden utilizar. Las remisiones y los incentivos lo puede utilizar cualquier sistema económico en determinados momentos. La pregunta es, ¿cuál es el mejor momento para otorgar esas remisiones? ¿Cuál es el mejor momento y la mejor forma de otorgar esos incentivos?
Nuevamente voy a esta lógica que es perversa a veces en el discurso. Lo que es para los pobres les llamamos subsidio, lo que es para los ricos les llamamos incentivo. Y aquí estamos hablando de incentivos muy generosos. Pero en el caso de remisiones, que es una cosa que me preocupa, en el caso de remisiones, la gran pregunta es el impacto fiscal de esas remisiones. ¿A quiénes benefician esas remisiones? ¿Y por qué se incorporan aquí en remisiones temas como los temas de tránsito, los temas de los impuestos ya percibidos que constituye un delito en el COIP? Porque cuando una empresa recibe y percibe o descuenta, ¿no es cierto?, un impuesto, lo tiene que transferir a la autoridad tributaria. Si no lo hace, se constituye en un delito, pero sin embargo eso está entrando en la remisión. Este gobierno, no otro, este gobierno hace meses atrás denunció una defraudación al fisco cercana a los 4.000 millones de dólares en aduanas. Hoy entran en remisión. Entonces son cosas que de alguna u otra manera no se entiende. En el año 2015 ya tuvimos una remisión. Pero ¿cuál era el contexto? Economía que tenía una previsión de decrecimiento y un barril de petróleo de $20. En este momento tenemos una economía que creció al 3% el año anterior y que la previsión más pesimista, que es la del Banco Mundial, es que crecería al 2,5% este año. El FMI dice al 2,7% y el Banco Central dice al 3%. Y el petróleo ha superado la barrera de los $70 el precio por cada barril. ¿Cabe entonces remisiones de ese tipo? ¿Cabe entonces remisiones en tránsito? ¿Cabe remisiones en el tema de la seguridad social? Seguramente no, presidente, y nuestro planteamiento, yo he mandado de manera oficial a la comisión respectiva, es que eso se elimine. Y cuando advierto el tema de la seguridad social, advierto los temas laborales de los trabajadores. Lean con atención la disposición tercera, la disposición general tercera. En época mundialista es un golazo para determinadas empresas, porque es linda la cosa. Yo me acojo a una remisión sobre la base de lo que el Estado determina. Pero el momento que quiero pagar las utilidades vale ya no lo que el Estado dice, sino lo que la empresa dice. Pero pongamos a esto datos. Y un dato concreto de una empresa del sector petrolero, no voy a decir el nombre, son temas que incluso permanecen en litigios. En el año 2006, esta empresa declaró 0 de impuesto a la renta. Pero cuando el SRI, así todos sus análisis de utilidades declaró 0. Pero cuando el SRI su análisis determina que tuvo utilidades de $85 millones. Entre 0 y $85 millones, señores y señores, hay un mundo en diferencia. Y por lo tanto el Estado entra en litigio. Y le dice, usted tiene que pagar esto. Y ahora lo que dice esta ley es que si queremos una remisión, entonces la empresa se ve favorecida de esto. ¿Cuánto tenía que haber pagado entonces esa empresa en el año 2006 por utilidades a sus trabajadores? $12 millones. Y con esta ley, esos $12 millones ya no se paga. Porque la disposición tercera dice, en las remisiones si acoges lo que dice el Estado, en el pago de utilidades ya no. Esto es, con números, lo que estamos discutiendo. En el caso de lo más dramático, a mi juicio, de esta ley, son las reglas macrofiscales. Un gobierno tiene todo el legítimo derecho de no utilizar determinados instrumentos de política pública. Pero quiero poner este ejemplo, puede ser muy casero. Los diestros ocupan su mano derecha, pero no se amputan la mano izquierda. O los zurdos ocupan la izquierda, pero no se cortan la mano derecha. Y aquí no tiene ningún sentido que la Asamblea Nacional elimine de aquí para el futuro elementos que, si es que este gobierno no los quiere utilizar, mañana, pasado, en el futuro, tal vez la economía ecuatoriana los necesita. Asumir los dogmas como el déficit cero significa entonces llevar a cero la inversión pública. Y cuidado, asambleístas, nos confundimos, no vivimos en Suiza. Todavía tenemos grandes necesidades en el campo. El asambleísta Franco Romero lo decía, en el sector rural. Todavía no tenemos a los niños con todo el desarrollo infantil que deberían tener. Y entonces tenemos evidentemente un problema. Asumir que no haya la posibilidad de que entre las instituciones públicas se renueven sus contratos significa decirles que hay que salir a buscar cerca de $18.000 millones en deuda externa. ¿Y ya no estamos pasados? ¿Y entonces qué va a pasar con la deuda? Porque aquí no es del todo claro lo que están diciendo. Qué bien lo decían. Ya han habido cerca de 3, 4 cifras sobre deuda y esto no clarifica. Y para cerrar, porque sé que el tiempo se me acaba, algunas pistas nada más. Lean con atención el artículo 37. ¿Estamos seguros de lo que está diciendo ese artículo sobre la renuncia y el cambio de los contratos petroleros? Compañeros, qué bueno que el debate sea de altura. Porque en la ley al menos, no veo esto en la posición de la Asamblea, pero en la ley al menos hay posiciones dogmáticas.
Déficit cero puede también significar un frenazo increíble de una economía dolarizada. Seguridad jurídica, bueno, pero primero la gente, después los trabajadores y después el capital. Y finalmente, los tratados bilaterales de inversión. Señores, aquí está una auditoría de los tratados bilaterales de inversión. El Estado ecuatoriano recibió menos plata de países con los que no tenía tratados bilaterales de inversión. Y si se aplicaran los arbitrajes que están planteados, ¿no es cierto?, la inversión que llegó a ser de 4.000 millones de dólares tendría que enfrentarse con 14.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de lo que está en disputa en esas disputas con el gran capital. Señoras y señores, este es un tema fundamental. La economía no solamente necesita que hoy beneficiemos a unos pocos, sino que no pongamos del conjunto el bosque, y esta es una economía dolarizada y la vamos a poner en riesgo en el mediano plazo, presidente. Muchas gracias.